En las tierras donde el sol castiga y el silencio habla, un hombre puede perderlo todo dos veces. La primera vez, pierde lo que ama. La segunda, se pierde a sí mismo. Para Mario, el tiempo había sido un ladrón cruel. Le había arrebatado a su esposa, a su hijo, y había dejado en su lugar un eco, un vacío tan vasto como el desierto de Texas. Cada amanecer era un recordatorio de su soledad. Cada atardecer, una promesa de otra noche en compañía de fantasmas. Sentado a la orilla del río Bravo, no buscaba oro ni fortuna, solo esperaba que la corriente se llevara los últimos restos de su alma rota. Pero el río, en su infinita sabiduría, a veces no quita, a veces devuelve. Y esa tarde, mientras el cielo se teñía de sangre y naranja, Mario escuchó un sonido que no pertenecía a ese mundo de espinas y polvo, un llanto, un milagro imposible que cambiaría su vida para siempre. No sabía entonces que al sacar una pequeña cesta de las aguas turbulentas, no solo estaba salvando una vida, sino que estaba sembrando la semilla de su propia salvación, una que tardaría 20 años en florecer. El sol de Texas era un martillo de oro que golpeaba la tierra agrietada, forjando espejismos en el horizonte. Para Mario Blackwood, un hombre cuya cara era un mapa de caminos recorridos y tormentas soportadas, el mundo se había encogido a los límites de su pequeño rancho y la inmensidad de sus recuerdos. Habían pasado 10 años desde que la fiebre se llevó a Marta y al pequeño Samuel, 10 años en los que el silencio se había convertido en su único compañero, un compañero cruel que le recordaba constantemente el sonido de las risas que ya no llenaban su hogar. Su rancho, antes un bullicioso remanso de vida, ahora era un monumento a la pérdida. Los columpios que él mismo había construido se mecían vacíos, movidos por el mismo viento que parecía susurrar los nombres de los que se habían ido. Esa tarde, como tantas otras, Mario había llevado a su viejo caballo, Atlas, a beber al río Bravo. No era solo por el agua, el murmullo constante de la corriente era lo único que lograba acallar las voces en su cabeza. Se sentó sobre una roca lisa, con el sombrero cubriéndole los ojos, sintiendo el peso de sus 60 años, como si fueran 100. Estaba cansado, cansado de luchar contra la sequía, contra los coyotes y, sobre todo, contra la memoria. Cerró los ojos, pensando que tal vez, solo tal vez, si se quedaba lo suficientemente quieto, se convertiría en parte del paisaje, una roca más, indiferente al paso del tiempo. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio, pensó que era el chillido de un ave o el lamento del viento entre las rocas del cañón. Pero el sonido se repitió, más nítido, más desesperado. Era inconfundible, un llanto, el llanto de un bebé. Mario se puso en pie de un salto, un movimiento que sus viejos huesos protestaron. Su corazón, un músculo que creía atrofiado, comenzó a latir con una fuerza olvidada. Escudriñó la superficie del río, sus ojos acostumbrados a la distancia buscando cualquier cosa fuera de lugar, y allí estaba, atrapada en un remanso de ramas y juncos. Una cesta de mimbre se balanceaba precariamente. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el agua fría, que le llegó hasta las rodillas y luego a la cintura. El río era traicionero, con corrientes que podían arrastrar a un hombre adulto, pero Mario solo tenía ojos para la cesta. Con cada paso, el llanto se hacía más fuerte, un faro de vida en medio de la desolación. Cuando finalmente la alcanzó, sus manos temblorosas apartaron la tela húmeda que la cubría. Dentro, envuelta en mantas raídas, había una niña. No tendría más de un par de meses. Tenía los ojos cerrados con fuerza, la cara roja por el llanto, pero estaba viva, perfectamente viva. Mario la sacó del agua, sosteniendo la cesta contra su pecho como si fuera el tesoro más frágil del mundo. En la orilla, la examinó. La niña, al sentir el calor de sus brazos, comenzó a calmarse. Abrió los ojos, unos ojos de un azul tan profundo como el cielo antes de una tormenta. En su cuello colgaba un pequeño relicario de plata, empañado por el agua. Mario lo abrió con cuidado. Dentro no había retratos, solo un extraño grabado, un sol con un pájaro en su centro. No había nombre, ni nota, ni explicación, solo una bebé,
un relicario y un río que guardaba el secreto. Su primer instinto fue llevarla al pueblo, a Redemption Creek, entregarla al sheriff o al sacerdote. Era lo correcto, lo sensato. Él era un viejo ranchero, no un padre. Su casa no era lugar para un niño, pero mientras la sostenía, la bebé extendió una manita diminuta y agarró su dedo índice, un dedo calloso y endurecido por décadas de trabajo, y en ese simple gesto, algo dentro de Mario se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Miró esos ojos azules y no vio a una extraña, vio un par de ojos que le recordaban a los de Marta, vio la vulnerabilidad que una vez sintió por su propio hijo, vio una segunda oportunidad, una que no había pedido y que ciertamente no creía merecer. Esa noche, el rancho de Mario Blackwood dejó de ser un mausoleo. El llanto de la bebé llenó el silencio, y por primera vez en una década, Mario no se sintió perseguido por él. Calentó leche de cabra, torpemente, quemándose los dedos. La envolvió en una de las viejas camisas de franela de Samuel, que le quedaba como un vestido de gala. La acunó durante horas, tarareando viejas canciones, de cuna que pensaba que había olvidado, su voz ronca y desacostumbrada rompiéndose por la emoción. La llevó a su propia cama, colocando la cesta a su lado. Se quedó despierto toda la noche, observando el subir y bajar de su pequeño pecho, escuchando su respiración suave. Cada aliento era una victoria contra el silencio, una afrenta a la muerte que tanto le había quitado. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, la niña despertó y le dedicó una sonrisa desdentada, y Mario supo que no podía entregarla. No podía, esta niña era suya ahora. El río se la había traído. Le pondría un nombre, la llamaría Vittoria, como una estrella lejana y brillante que había encontrado su camino hasta su oscuro rincón del universo. En ese momento, Mario Blackwood dejó de esperar el final y comenzó, sin saberlo, un nuevo principio. Los años pasaron como las estaciones en el desierto, a veces lentos y abrasadores, a veces rápidos y llenos de vida inesperada. Vittoria creció bajo el cuidado de Mario, y la niña se convirtió en el centro de su universo. El rancho, antes silencioso y lúgubre, ahora resonaba con el sonido de sus pasos y sus risas. Mario le enseñó todo lo que sabía. Antes de que pudiera caminar correctamente, ya la sentaba delante de él en la silla de montar de Atlas, recorriendo los límites de sus tierras. Le enseñó los nombres de las constelaciones en el vasto cielo nocturno, a diferenciar el canto de un ruiseñor del de un sinsonte, a leer las huellas de los animales en el polvo. Por las noches, a la luz de una lámpara de queroseno, Mario, que apenas sabía juntar letras, se esforzaba por enseñarle a leer y escribir usando una vieja Biblia y los pocos libros que tenía. Vittoria aprendió rápido, tenía una mente curiosa y un espíritu indomable, una mezcla perfecta de la dureza que le había enseñado el desierto y la ternura que había cultivado el amor de Mario. Se convirtió en una experta jinete, moviéndose con la gracia y la confianza de alguien que ha nacido en la silla de montar. Aprendió a disparar con un viejo rifle, no por violencia, sino por necesidad, para proteger el ganado de los depredadores y poner comida en la mesa. Mario se aseguró de que fuera fuerte, independiente, capaz de sobrevivir en ese mundo implacable. Pero a medida que Vittoria crecía, también lo hacían las preguntas. ¿De dónde vengo, papá Mario?, preguntaba, sentada a su lado, mientras él reparaba una cerca. Mario le contaba siempre la misma historia, la verdad. Le hablaba del río, de la cesta, del cielo anaranjado. Le mostraba el pequeño relicario de plata, que ella ahora llevaba siempre al cuello, y la cesta de mimbre, que él guardaba como una reliquia sagrada en un viejo baúl. El río te trajo a mí, Vittoria. Eres mi milagro del río, le decía, con la voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. A pesar del amor que la rodeaba, Vittoria sentía un vacío, una pieza faltante en el rompecabezas de su identidad. A veces, se sentaba a la orilla del mismo río que la había traído, tocando el relicario, preguntándose quiénes habían sido sus padres. ¿La habían abandonado? ¿Habían muerto en un accidente? El grabado del sol y el pájaro era su única conexión con un pasado desconocido,
un misterio que ardía silenciosamente en su corazón. Mientras Vittoria florecía, una sombra comenzaba a extenderse por el valle. Su nombre era Bartolomeu Cane, un hombre que había llegado del este con bolsillos llenos de dinero y un alma vacía de escrúpulos. Cane estaba comprando todas las tierras que podía, a menudo por una fracción de su valor, presionando a los rancheros con deudas y amenazas veladas. Su objetivo era controlar el agua, y el tramo del río Bravo que atravesaba el rancho de Mario era el más vital de la región. El primer encuentro fue en el pueblo. Cane, un hombre corpulento vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar, en el polvo de Redemption Creek, se acercó a Mario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. Blackwood, dijo con voz suntuosa, he oído que tiene un buen pedazo de tierra. Le ofrezco un precio justo por ella, más de lo que vale, considerando que ya no es usted un hombre joven. Mario lo miró fijamente, con Vittoria, entonces una adolescente de 15 años, a su lado. Mi tierra no está en venta, señor Cane. No por ningún precio. La negativa de Mario fue como una afrenta personal para Cane. La sonrisa desapareció de su rostro. Todo hombre tiene un precio, Blackwood, y toda tierra puede ser tomada. Piénselo. A partir de ese día, los accidentes comenzaron a ocurrir. Una sección de la cerca apareció misteriosamente cortada, permitiendo que parte del ganado se dispersara. El pozo del rancho fue contaminado con aceite, obligándolos a depender exclusivamente del río. Hombres de Cane merodeaban por los límites de su propiedad, una presencia constante e intimidante. Mario sabía que estaba en una lucha que no podía ganar solo con determinación. Estaba envejeciendo, y la preocupación por el futuro de Vittoria pesaba sobre él más que cualquier sequía o amenaza. Vittoria no era ajena a la tensión. Veía la fatiga en los ojos de Mario, la forma en que su mano a menudo se posaba sobre el viejo revólver que colgaba de su cinturón. La hostilidad de Cane no la asustaba, la enfurecía. Se sentía responsable de proteger a Mario tanto como él la protegía a ella. Su determinación por descubrir su pasado se entrelazó con la necesidad de asegurar su futuro. Sentía, en lo más profundo de su ser, que la respuesta a ambas cosas estaba conectada, oculta en el secreto del relicario y en la historia silenciosa del río. La sombra de Cane se alargaba, amenazando con devorar el pequeño mundo de amor y sacrificio que Mario había construido para ella. La tormenta se estaba gestando, y Vittoria sabía que cuando finalmente estallara, tendría que ser tan fuerte como el viejo vaquero le había enseñado a ser. La presión de Bartolomeu Cane se intensificó, pasando de las amenazas veladas a la agresión abierta. Una noche, mientras una tormenta eléctrica iluminaba el cielo, un incendio estalló en el granero de Mario. Él y Vittoria, que ya tenía 20 años, lucharon contra las llamas con cubos de agua y mantas mojadas, logrando salvar la estructura principal, pero perdiendo una parte valiosa del heno de invierno. No había duda de quién estaba detrás. Al día siguiente, 2 de los matones de Cane aparecieron, con el pretexto de ofrecer ayuda. Parece que ha tenido mala suerte, viejo, dijo uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, mientras escupía tabaco cerca de las botas de Mario. Un hombre solo no puede manejar un lugar tan grande. Cane todavía está dispuesto a quitárselo de las manos. Mario, cubierto de hollín y agotamiento, se mantuvo firme. Díganle a su jefe que se vaya al infierno, y que se mantenga alejado de mi tierra. Vittoria estaba a su lado, con el rifle de su padre en las manos, sosteniéndolo con una calma letal que hizo que los hombres retrocedieran un paso. Se fueron, pero la amenaza persistió en el aire, densa y sofocante como el humo del incendio. El golpe más duro llegó unas semanas después. Mario estaba reparando una cerca en el límite más alejado de su propiedad cuando fue emboscado. No fue una pelea justa. 3 hombres de Cane lo rodearon. Luchó con la furia de un león acorralado, pero la edad y el número estaban en su contra. Lo golpearon, dejándolo malherido en el suelo, con un brazo roto y varias costillas fisuradas. Fue Vittoria quien lo encontró horas después, siguiendo un presentimiento angustioso. Verlo allí, tan vulnerable, tan herido por protegerla a ella y a su hogar,
encendió en su interior una furia fría y decidida. Mientras cuidaba de Mario, limpiando sus heridas y escuchando su respiración dificultosa, Vittoria sintió que la desesperación la invadía. Kane no se detendría hasta que tuviera la tierra o hasta que Mario estuviera muerto. La ley en Redemption Creek era débil, y el sheriff, un hombre bueno pero cobarde, estaba claramente en el bolsillo de Kane. Estaban solos. Su mirada se posó en el baúl al pie de la cama, donde guardaban la cesta de mimbre. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Su pasado, la respuesta tenía que estar allí. Con Mario durmiendo un sueño febril, Vittoria abrió el baúl, sacó la cesta, examinando cada fibra de mimbre, cada pliegue de las viejas mantas. Luego tomó su relicario. Lo había abierto 1000 veces, pero esa noche lo miró con otros ojos. El grabado del sol y el pájaro no era solo un adorno, tenía que significar algo, un escudo familiar, una marca de algún tipo. Su mente se aceleró. Recordó las historias que Mario le contaba sobre los viejos tiempos, sobre las grandes familias que habían fundado la región antes de que llegaran los colonos más pequeños. Familias españolas con vastas concesiones de tierras, cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Al día siguiente, antes del amanecer, tomó una decisión. Dejó a Mario al cuidado de una vecina de confianza, una viuda a la que a menudo ayudaban, y montó en su caballo más rápido. No se dirigió a Redemption Creek, sino a la capital del condado, a 2 días de viaje, donde se guardaban los archivos y registros de tierras. Pasó horas en una oficina polvorienta y silenciosa, revisando tomos pesados y mapas amarillentos. Buscaba cualquier cosa, un nombre, un símbolo, una pista. Su búsqueda parecía inútil. Estaba a punto de rendirse cuando, en un viejo libro de registros de concesiones de tierras españolas, lo encontró. El símbolo, un sol radiante con un colibrí en su centro, pertenecía a la familia Montoya, una de las familias más ricas y poderosas de la zona, dueños originales de todo el valle. La página siguiente le heló la sangre. El registro indicaba que la familia Montoya, don Alejandro, su esposa Isabela, y su hija recién nacida, había desaparecido 20 años atrás, tras un ataque de bandidos en su hacienda. No se encontraron cuerpos, y sin herederos conocidos, sus tierras habían sido declaradas abandonadas y posteriormente adquiridas, a un precio sospechosamente bajo, por un consorcio del este representado por un joven y ambicioso Bartolomeo Kane. Todo encajó en su lugar con una claridad dolorosa y terrible. No la habían abandonado, habían estado huyendo de Kane. Él no solo quería sus tierras, probablemente había orquestado el ataque. Sus padres la habían puesto en el río como un último acto desesperado de amor, con la esperanza de que alguien la encontrara, de que sobreviviera. El relicario era su derecho de nacimiento. Ella no era Vittoria Blackwood, la huérfana del río, era Vittoria Montoya, la heredera legítima de todo el valle. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. El dolor por la pérdida de unos padres que nunca conoció se mezcló con una oleada de poder y propósito. Kane no solo había intentado robar el pequeño rancho de Mario, había robado toda su vida, su nombre, su herencia, y ahora, ella iba a recuperarlo todo. Con copias certificadas de los registros y el relicario como prueba irrefutable, Vittoria montó su caballo y cabalgó de regreso a casa. Ya no huía de la tormenta, ella era la tormenta. Vittoria regresó a Redemption Creek no como la hija de un ranchero acosado, sino como una fuerza de la naturaleza. No fue directamente al rancho. En su lugar, cabalgó hasta la oficina del sheriff, con los documentos oficiales en su mano y una determinación de acero en sus ojos. El sheriff, un hombre llamado Peters, palideció cuando Vittoria le presentó las pruebas. La historia que contó, respaldada por los registros del condado y el inconfundible símbolo del relicario, era irrefutable. Ya no era una cuestión de la palabra de un viejo vaquero contra la de un hombre rico. Era un caso de asesinato, usurpación y fraude a gran escala. Pero Vittoria sabía que una confrontación legal podría llevar meses, tiempo que Mario no tenía. Necesitaba una justicia más rápida. Dejó al sheriff con las pruebas y una advertencia: haga lo correcto,
Serif, o la historia lo recordará como el hombre que se quedó de brazos cruzados mientras el diablo se apoderaba de su pueblo. Luego, se dirigió al único lugar donde sabía que encontraría a Kane, celebrando su inminente victoria, el salón principal. Entró en el salón con una calma que silenció el bullicio del lugar. Kane estaba en una mesa, rodeado de sus matones, riendo a carcajadas. Cuando la vio, su sonrisa se ensanchó. Vaya, vaya, la pequeña salvaje ha venido a rogar por su viejo papi. Es demasiado tarde, niña, la tierra es mía. Vittoria caminó lentamente hacia su mesa, no levantó la voz, habló, con una claridad cortante que llegó a todos los rincones de la sala. Mi nombre, dijo, su voz resonando con una autoridad recién descubierta, es Vittoria Montoya, y esta tierra nunca fue tuya para tomarla. Sostuvo en alto el relicario, su plata brillando bajo la luz de las lámparas. Este símbolo es el de mi familia, la familia a la que masacraste hace 20 años para robarle su hogar. Un murmullo recorrió la sala. Los rancheros y ciudadanos que habían vivido bajo el miedo de Kane la miraban con asombro. Kane se puso pálido, su fachada de confianza desmoronándose. Estás loca, eres una mentirosa. Tengo los registros del condado que prueban cada una de mis palabras. Continuó Vittoria, su voz ganando fuerza. Prueban que adquiriste las tierras de los Montoya de forma fraudulenta después de su desaparición. Mis padres me pusieron en el río para salvarme de ti, pero no contabas con que yo sobreviviera, no contabas con que un buen hombre, un hombre de verdad, me encontrara y me criara. Señaló a Kane. Has aterrorizado este valle durante demasiado tiempo, pero tu reinado de miedo ha terminado. No solo intentaste matar a mi padre adoptivo, Mario Blackwood, sino que eres responsable de la muerte de mis padres biológicos, don Alejandro e Isabela Montoya. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. El sheriff Peters, con 2 ayudantes recién reclutados, entró con el rifle en la mano. Por primera vez, miró a Kane sin miedo. Bartolomeu Kane queda arrestado por el asesinato de Mario Blackwood y por la investigación del asesinato de la familia Montoya. Kane, atrapado y expuesto, intentó un último acto de violencia, sacando una pistola, pero antes de que pudiera apuntar, Vittoria, con la velocidad que Mario le había enseñado, volcó la mesa sobre él. Los ayudantes se abalanzaron, desarmándolo y poniéndole las esposas. La justicia, finalmente, había llegado a Redemption Creek. Vittoria no se quedó a ver el espectáculo, cabalgó de vuelta al rancho, donde encontró a Mario despierto, sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Se sentó a su lado, en silencio. Después de un largo rato, Mario habló. Con la voz ronca, escuché los rumores que trajo la vecina. ¿Es verdad? Vittoria simplemente tomó su mano callosa y la apretó. Mi nombre es Vittoria Montoya, pero mi hogar está aquí. Mi padre eres tú. Mario la miró, y por primera vez, en 20 años, Vittoria vio lágrimas surcando los profundos cauces de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo y un amor tan profundos como el propio río. Ella no solo lo había salvado de Kane, lo había salvado de la última sombra de su soledad. Le había dado un legado. En los meses que siguieron, Vittoria, como única heredera legítima, reclamó sus tierras, pero no expulsó a los pequeños rancheros. En su lugar, utilizó su nueva posición para crear contratos justos, para asegurar que el agua se compartiera y que la comunidad prosperara. El rancho de Mario se convirtió en el corazón de un valle renacido. La verdadera salvación no había sido la recuperación de la tierra o la riqueza. La salvación había ocurrido 20 años antes, cuando un viejo vaquero solitario decidió abrir su corazón a un milagro que le trajo el río. Él la salvó de la corriente, y ella, 2 décadas después, lo salvó de todo lo demás, devolviéndole un mundo lleno de vida, propósito y un amor inquebrantable. Juntos, miraban el río Bravo, no como una frontera o un lugar de pérdida, sino como el origen de su familia, una corriente de vida que les había dado todo. Las historias más grandes del oeste no siempre se escriben con pólvora, sino con los lazos indestructibles del corazón. Si esta historia de sacrificio y amor inquebrantable te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal,
dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Hay innumerables ecos en el cañón, y estamos aquí para contarlos todos. Gracias por acompañarnos en este viaje.